Bueno, voy a dar por entendido que me están escuchando, este, y vamos a dar inicio a la clase de la noche de hoy. Recordemos que estamos en el nivel de aprendizaje de auxiliar de enfermería con énfasis en atención prehospitalaria. Recordemos que es una modalidad virtual. Mi nombre es, soy enfermera, mi nombre es Leidiana Navarro y el día de hoy vamos a hablar de la seguridad del paciente en el traslado prehospitalario, dando una continuidad asistencial y la prevención de los eventos adversos en esta atención prehospitalaria, en el traslado del paciente. ¿Cuál es el propósito del aprendizaje de esta lección o de esta noche de la clase de hoy? Comprender la importancia de la seguridad del paciente en cada fase de traslado asistencial. Comprender cuál es la importancia que tiene la seguridad del paciente, que es primordial cuando trasladamos al paciente de la casa en ambulancia al área hospitalaria, ¿cierto? Y qué es lo importante que debemos tener en cuenta. Aplicar todos los protocolos estandarizados que garanticen la continuidad del cuidado y la reducción de riesgos. En el momento que estamos trasladando a un paciente, sea de una atención de emergencia, sea de un traslado de la casa, estamos garantizándole esa continuidad de cuidado para reducir los riesgos y así poder llegar a un sitio intrahospitalario y que le continúen dando esa atención segura al paciente. ¿Qué vamos a ver? Analizar los riesgos durante el traslado prehospitalario. ¿Qué riesgos se pueden presentar? Describir las medidas preventivas y protocolos de entrega hospitalaria y promover la cultura de seguridad y el trabajo en equipo. Es muy importante en este modo trabajar en equipo para garantizar que tengamos una comunicación efectiva y así poder lograr que el traslado del paciente sea el adecuado y prevengamos o tengamos prevención de los eventos adversos o causarle daños por algo que de pronto no realicemos de forma adecuada en esta atención prehospitalaria. ¿Por qué es clave la seguridad en el traslado? La seguridad de este paciente es clave en esta fase que está presentando, ¿cierto? Porque este traslado, estamos hablando de trasladar un paciente de una atención de emergencia, un accidente desde su casa porque presentó algún evento en su casa y estamos en esta fase crítica, debemos tener toda la atención que se encuentra y gire alrededor del paciente, ¿cierto? En ese momento el paciente se encuentra en una transición entre la escena de emergencia y el hospital receptor. Es decir, debemos brindarle toda la atención prehospitalaria para cuando lo llevemos al hospital, a su hospital receptor, es decir, el sitio donde lo van a atender, que ya hicimos la recepción, le den continuidad al tratamiento o a la atención que le estamos brindando en esta atención prehospitalaria. Entonces, mire cómo es una cadena, ¿cierto? Desde cuando empieza la emergencia, desde cuando el paciente requiere esa atención prehospitalaria, el traslado del paciente a un área asistencial, llámese clínica, hospital, para darle continuidad de esta fase o de esta etapa que el paciente se encuentra en ese momento. Errores en esta etapa pueden comprometer la vida, estabilidad o el pronóstico del paciente. Cualquier error que se presente, se muestre con el paciente, por mínimo que sea, podemos comprometer la vida o la estabilidad. Lo llevamos estable, cometemos algún tipo de error en la atención y el pronóstico ya no va a ser de estabilidad, sino ya va a ser de gravedad. Por ejemplo, ¿alguien aquí ha atendido a algún paciente o ha tenido algún paciente en atención prehospitalaria que me pueda comentar un caso que les haya pasado y les haya tocado atender cierto tipo de gravedad? ¿Quién nos puede comentar algo de un caso de la vida real que haya pasado? De pronto el paciente, a veces suelen pasar casos que el paciente fallece en ese traslado, ¿cierto? Dependiendo de la gravedad en el que el paciente se encontraba. ¿Quién nos quiere compartir algún
algún suceso, algo en el que hayan podido estar. Los escucho. Ninguno, hoy están muy callados. Ninguno ha estado en un suceso de traslado de paciente en ambulancia o ninguno ha recibido en área hospitalaria, de pronto que estén laborando en una parte hospitalaria, han recibido algún paciente que hayan traído de emergencia en ambulancia. Bueno, podemos ver algunos casos que son específicos, por ejemplo, de un accidente de tránsito. Vamos a hablar de pronto de un accidente de tránsito donde se accidenta un bus, ¿cierto? Hay bastantes heridos, un caso así de pronto de los sucedidos. Varios heridos se accidentan, ¿cierto? Y tenemos que brindar atención de varias personas, el cual es prima la gravedad de cada uno, ¿cierto? Prima en que debemos atender según la gravedad del paciente, cometer los errores mínimos y trasladar de emergencia a dichos pacientes para la atención intrahospitalaria. Y hay varios accidentes, por ejemplo, algún paciente que tenga picadura de avispas, por ejemplo, o algún paciente que tenga un infarto, que lo llevemos desde la casa, que nos llamen para alguna atención intrahospitalaria y debemos llevar un traslado y brindar una atención prehospitalaria para llevarlo a la atención hospitalaria, que sea el adecuado el traslado de este paciente y obviamente brindar la atención adecuada del paciente. ¿Cuáles son los requisitos para la atención segura? Durante el traslado, ¿qué se requiere? Coordinar entre el equipo. Entonces, entre el equipo de salud debemos coordinar todo, establecer una comunicación clara entre nosotros mismos, ¿cierto? Para brindar esa atención prehospitalaria, llevarlos al área asistencial donde le van a brindar pues todos las atenciones más efectivas. Nosotros es una atención corta, dependiendo del traslado, por eso debemos comunicarnos, ¿cierto?, entre nosotros mismos para no hacer las acciones repetidas, para no llegar a cometer errores y el trabajo en equipo aquí es muy importante, coordinar entre nosotros mismos este trabajo, ¿cierto?, para poder llevar a este paciente a su atención hospitalaria. Evaluación constante del estado clínico es muy importante. Cuando vamos en este traslado del paciente debemos monitorizar continuamente los signos vitales. El paciente debe ir monitorizado con saturación, tensión, bueno, debe ir completamente su temperatura, su frecuencia cardíaca, debe tener pulso oxímetro, todo monitorizado, pero no es solo monitorizar al paciente, es tener en cuenta los cambios que puedan pasar o surgir durante este traslado, que es allí donde cuando vayamos al hospital receptor, ¿cierto?, vamos a transmitir toda esa información completa del traslado del paciente. Vamos a, obviamente, a transmitir, a dar esa información de lo sucedido, ¿cierto? Más adelante vamos a ver qué vamos a aplicar para poder contar la historia, ¿cierto? Decir qué sucedió al paciente, cómo están los signos vitales, está estable, no está estable, qué se le hizo de pronto al paciente, ¿cierto? Esa es una información completa que se debe transmitir a quién, a la persona o al hospital y las personas que recepcionan este paciente. ¿Para qué? Para que le puedan dar continuidad del cuidado a dicho paciente. Entonces, mire cómo estos 3 pasos son importantes para que el paciente tenga una atención segura por parte de nosotros. Coordinamos entre nosotros como equipo de salud la atención del traslado del paciente, ¿cierto? O sea, estamos hablando de una atención prehospitalaria. Luego de esto, debemos obviamente monitorizar al paciente porque debemos entregar al paciente al receptor, que es el hospital y el equipo de salud que lo recepciona, con toda la información completa de lo sucedido, cómo están sus signos vitales y demás.
¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta estos 3 pasos fundamentales para que podamos brindar esta atención segura al paciente en atención prehospitalaria. Aquí hay una frase muy bonita y que encierra todo este aspecto que nos dice la Organización Mundial de la Salud. La seguridad del paciente es la reducción del riesgo. Reducimos el riesgo con la seguridad del paciente. ¿De causar qué? Un daño innecesario. O sea, no tenemos, si el paciente ya tiene una lesión o un daño por X o Y circunstancia que le pasó, ¿por qué nosotros vamos a causar un daño innecesario asociado a la atención que le estamos brindando? Entonces, la seguridad del paciente prima en todas las atenciones y esto debemos evitar al mínimo, al máximo, perdón, estos eventos que puedan suceder con el paciente y no estemos velando por la seguridad del paciente. ¿Cuáles son estos elementos claves? Prevenir errores y eventos adversos. No podemos cometer errores. Debemos tener una buena comunicación entre el equipo que comprende en ese momento de pronto médico, camillero, paramédico, ¿cierto? Auxiliar de enfermería, enfermero, enfermera. Dependiendo del sitio, del evento, de la situación que vamos a atender, va un grupo multidisciplinario para esta atención. Entonces, la prevención de errores y eventos adversos es clave para la seguridad del paciente. Cultura organizacional basada en la mejora y en la vigilancia continua. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues tratar de que el paciente vaya mejorando, ¿cierto? Y tenemos que tener en cuenta la vigilancia continua. Si nosotros no vigilamos, por ejemplo, solamente canalizamos al paciente, monitorizamos al paciente y ya ya vamos a llegar al hospital receptor, que allá lo sigan atendiendo, cómo voy a entregar al paciente, qué cambios pudo tener el paciente. Entonces, no estamos organizando una vigilancia continua en este paciente. Y la responsabilidad es compartida entre todos los actores. Es decir, que este equipo que fue por ese paciente que requirió esa atención prehospitalaria, este equipo es el responsable de todo lo que sucede a raíz de esta atención prehospitalaria. Es decir, quien le brinda la atención, quien le brinda el cuidado, quien hace de forma organizada, tienen una buena comunicación, tienen un control de signos vitales y hacen una entrega efectiva del paciente al área hospitalaria. Entonces, la seguridad del paciente tiene unos elementos claves: prevención de errores, eventos adversos con el paciente, debemos estar vigilando y mejorando de forma continua y la responsabilidad es compartida entre todos los actores que brindan esta atención al paciente y que está obviamente ligado a la seguridad del paciente. ¿Cómo identificamos riesgos críticos principales en el traslado? Entonces, ¿qué riesgos podemos tener y debemos tener en cuenta? Estos 5 riesgos principales en el traslado, que no puede fallar el equipo, ¿cierto? Fallo del equipo, movimiento del paciente, errores de identificación, fallos de comunicación y omisión de información. Es muy importante que todo esto vaya como en un engranaje. Obviamente, para los traslados o para estas atenciones, pues el equipo está en constante vigilancia, en constante revisión. Hablamos del equipo de monitorización, todo el equipo que contiene una ambulancia y también el equipo que presta el servicio, que es el personal humano. Entonces, no podemos fallar ni el equipo de monitorización y de atención al paciente ni el equipo humano. Todo es un engranaje para poder llevar a evitar riesgos en este traslado asistencial. Movimiento del paciente, todo esto nos brindan educación y nos educan de forma permanente y constante de cómo debemos mover al paciente, cómo debemos inmovilizarlo según las circunstancias o las situaciones de cada paciente, que tiene una fractura de clavícula, que tiene una exposición de
de vísceras, que tiene una fractura de fémur, tibia, peroné, que tiene fractura abierta en radio, ¿sí? Todas estas situaciones, dependiendo de cómo movilizamos al paciente, debemos tener en cuenta el movimiento. Errores de identificación. Ojo con esto prima mucho en la seguridad del paciente. Debemos tener en cuenta de cómo identificar al paciente. Podemos tener varias situaciones, ¿verdad? El paciente está inconsciente. El paciente tuvo un accidente automovilístico, otro ejemplo, pero entonces miramos los bolsillos del paciente, ¿cierto? Para buscar una identificación del paciente. Si el paciente está consciente, lo podemos hacer, ubicarlo, ¿cierto? En sus tres esferas. Podemos decirle, empezarle a preguntar, recuerda qué le pasó, recuerda dónde estaba, ¿cierto? Recuerda su nombre, me puede decir su nombre, por favor, qué día es hoy. Estas circunstancias nos lleva a ir mirando también el estado de conciencia del paciente y a saber cuál es su nombre. Si no tenemos una identificación, no hay nadie, el paciente estaba solo. Pero ya cuando tengamos la identificación del paciente, no podemos tener errores cometer errores en la identificación, en decir, este es el paciente con sus nombres y apellidos completos. Fallos de la comunicación, esto tiene que ver mucho en la comunicación asertiva y en la buena comunicación que debe tener el equipo que está brindando esta atención. Y cuando entregamos, cuando pasamos el paciente ya a una atención intrahospitalaria, no podemos omitir información. Se debe dar toda la información, por mínima que sea, en la entrega de este paciente, en la entrega para su atención hospitalaria, intrahospitalaria. Entonces, mire cómo podemos identificar estos 5 riesgos principales en el traslado. Debemos saber mover el paciente, no podemos tener errores de identificación, no puede fallar la comunicación entre el equipo que está brindando la atención, no se debe omitir información, y todo esto va con engranaje para una buena atención del paciente y obviamente disminuir los riesgos en el paciente. Acciones para garantizar la seguridad del paciente. Entonces, existen algunos protocolos en algunas instituciones, algunas las tendrán, otras no, o unas las tendrán de una manera, otras de otra, que es aplicar listas de verificación. Para la gran mayoría de procedimientos que existen, hay listas de verificación antes y durante el traslado. Verificamos las circunstancias del paciente, el nombre está solo, todas las circunstancias que tiene el paciente antes, durante el traslado. Confirmar la identidad, destino y estabilidad del paciente. Debemos confirmar a qué hospital lo vamos a llevar, confirmar la identidad del paciente y qué tan estable está el paciente para poderlo llevar a una atención hospitalaria. Monitorear los signos vitales durante todo el trayecto, ya lo habíamos hablado, son acciones que garantizan la seguridad del paciente. Usar para nosotros y para el paciente los elementos de protección personal. Esto es muy importante, el uso de elementos de protección personal, monogafas, gorro, dependiendo de las circunstancias y el evento que esté pasando en ese momento. Guantes, bata, ¿cierto? Tapabocas. Estos son los elementos de protección personal, como su nombre lo dice, nos protegemos nosotros y protegemos al paciente de infecciones cruzadas, tiene una fractura abierta. Entonces es muy importante usarlos y esto nos garantiza que el paciente tenga una seguridad en su traslado. Documentar cada intervención realizada durante el traslado. Igualmente que en el área hospitalaria se debe documentar todo lo que hicimos con el paciente, dónde se recogió, cuáles fueron las circunstancias, cómo estaba, con quién estaba, ¿cierto? Qué atención se le brindó, los signos vitales, cada intervención que se realizó durante el traslado del paciente para luego garantizar esa entrega con esas acciones seguras que realizamos para tener un paciente bien atendido y que no presente o no le causemos algún daño como evento adverso. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
¿Todo entendido? Manita arriba si todo está entendido hasta el momento, si me están escuchando, están muy calladitos hoy. Bueno, nadie quiere hablar hoy. Vamos a continuar. Fase 1, preparación y evaluación. Protocolo antes del traslado. Entonces, confirmamos la identidad del paciente. Verificar doble información mediante la pulsera, si es el caso que el paciente tenga alguna pulsera, cédula, documento, como ya habíamos hablado, si viene acompañado, ¿cierto? Entonces, esto es parte de la lista de chequeo, ¿cierto? Para evitar estos errores. Evaluar la estabilidad hemodinámica y vía permeable del paciente, revisar signos vitales, acceso venoso y estado general. ¿Listo? Verificar dispositivos y equipamiento, confirmar funcionamiento de oxígeno, monitores, sueros, equipos. Es muy importante verificar que todo esto esté en funcionamiento y obviamente en el momento que esté el paciente monitorizado con sus dispositivos y equipamiento, estar en una vigilancia constante. Asegurar documentación clínica completa, verificar la información clínica, antecedentes y órdenes médicas. ¿Listo? Esto lo hacemos más, es en un caso que yo vaya a trasladar un paciente de un área hospitalaria a otro hospital, ¿cierto? Lo vemos más aplicadito en un área hospitalaria, es decir, cuando nosotros vamos a trasladar un paciente de un hospital de segundo nivel, se me ocurre ahorita, a uno de cuarto o tercer nivel. Entonces verificamos todo, que tenga el equipo, que el acceso venoso esté completo, el estado general del paciente, la historia clínica, todos los antecedentes, órdenes médicas, ¿cierto? El paciente sale del hospital, va para ambulancia, traslado a otro nivel institucional. Mediante la pulsera podemos verificar, ¿cierto? Entonces, esta lista de chequeo la podemos aplicar para este traslado del paciente de un área hospitalaria de un nivel primero 2 a un nivel tercero o cuarto. Podemos ver este tipo de traslado de hospital a hospital o de clínica, de hospital a clínica. Entonces, el doble chequeo es fundamental para prevenir errores en esta fase. Confirmar la identidad del paciente, evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente, su vía que esté permeable, verificar todos los dispositivos y equipamiento que trae el paciente y asegurar que la documentación de la historia clínica, órdenes y demás esté completa. Durante el traslado, ¿qué debemos realizar? Durante el traslado debemos monitorizar al paciente y reportar variaciones clínicas. Lo hemos hablado en toda la clase, lo que llevamos de la clase, que debemos estar pendiente de esa trazabilidad y estar en constante verificación de los signos vitales. Mantener la comunicación con la central o el hospital, ¿cierto? Una comunicación asertiva, ya de pronto vamos llegando, ¿cierto? El hospital que nos va a recepcionar el paciente, que esté atento a la llegada. Evitar movimientos bruscos o interrupciones del flujo, no podemos evitar movimientos bruscos del paciente, ¿cierto? Porque podemos perder el acceso venoso, podemos, el saturador de oxígeno que se suelta, entonces evitar esto en el momento del traslado. En el ingreso al hospital, ¿qué debemos hacer? Entregar información verbal estructurada con el modelo SBAR, que ya lo vamos a ver, que significa registrar maniobras y tiempo de traslado, qué se hizo, qué le pudimos, porque a veces en estos traslados los pacientes hacen paro cardiorrespiratorio, entonces, ¿qué se hizo? ¿Cuánto tiempo, cierto? ¿Cuánto tiempo duramos del traslado de un sitio al otro? Y confirmar la recepción formal del paciente. En este momento, ¿qué debemos hacer? Entregar de forma formal, valga la redundancia, entregar al paciente con todas las especificaciones y con todas las cosas que le realizamos a nivel del traslado a este paciente. Herramienta SBAR.
AR para entrega segura, modelo de comunicación estructurada para la entrega del paciente al equipo ya hospitalario. Entonces la S es situación, antecedente, evaluación y recomendaciones. Situación, antecedente, evaluación y recomendaciones. Acá vamos a hablar de cada una paso a paso de este modelo. Entonces vamos con la situación. Entonces, ¿qué debemos saber? Describir el motivo del traslado, el diagnóstico actual y cambios recientes en la condición del paciente. Entonces, debemos describir cómo fue el traslado de este paciente para llegar a esa atención hospitalaria. ¿Cuál es el diagnóstico actual del paciente? ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué cambios hubo durante este traslado? ¿Qué atenciones le brindamos, verdad? Entonces, acá tenemos una situación, paciente con infarto agudo de miocardio inestable. Es un paciente que traigo trasladado, ¿cierto?, de otro hospital o de su casa con un infarto agudo de miocardio inestable. Esa es la situación en ese momento. Antecedentes, proporcionar antecedentes médicos relevantes, alergias, medicamentos actuales o cirugías previas. Entonces vamos a decir que el paciente tiene un infarto, pero es un paciente diabético, como antecedente tiene una patología de diabetes, es alérgico a la penicilina y tiene un tratamiento con enalapril, es decir, que seguramente el paciente es hipertenso también. Cirugías previas no tiene, paciente infartado, inestable, es paciente diabético, alérgico a la penicilina y está con tratamiento con enalapril. Seguramente en el traslado hubo una elevación de la tensión arterial y administraron enalapril si iba al médico tratante en ese momento, ¿no? Recuerden que estas formulaciones y administración de medicamentos y más en la parte de indicaciones la hace el médico. Evaluación, comunicación de los signos vitales actuales. Entonces, ¿qué debemos comunicar en esa entrega? ¿Cuáles son los signos? El paciente tiene una frecuencia cardíaca de 110, una presión arterial de 95-60, una saturación de oxígeno de 92%, paciente consciente y orientado. ¿Cierto? Estamos entregando paciente consciente, orientado, con unos signos vitales, tiene taquicardia, la tensión está un poco baja y tiene buena saturación de oxígeno. 95-60. ¿Listo? Está orientado y algunos hallazgos clínicos relevantes en esa evaluación, como vamos a entregar el paciente. Recomendaciones, especificar los requerimientos especiales, procedimientos realizados y necesidades inmediatas. Entonces, el paciente requiere monitoreo continuo por esas presiones, por esa taquicardia que tiene, un acceso venoso funcional y requiere mantenimiento de oxígeno a 2 litros por minuto. Entonces, estamos entregando la situación del paciente, un paciente infartado, inestable, es un paciente diabético, alérgico a la penicilina, con un tratamiento con enalapril, tiene unos signos vitales de frecuencia cardíaca 110, presión arterial de 95-60, saturando bien 92%, paciente consciente y orientado, requiere monitoreo continuo, acceso venoso funcional y oxígeno a 2 litros por minuto. Entonces, mire cómo estos componentes del modelo de atención nos brinda como el paso a paso para entregar y para dar indicaciones para esta atención intrahospitalaria, ¿cierto? Porque nosotros le brindamos una atención prehospitalaria en un traslado de paciente. Vamos a poner acá un caso clínico y acá sí requiero, por favor, la participación para no volver la clase como un poco monótona en que yo esté hablando, ¿cierto? Solamente quien no quiera hablar podemos poner lo que piense o lo que diga que está bien o está mal o qué sucedió.
¿Solamente hay un participante en el aula? Bueno, yo voy a continuar dando la clase, no sé qué sucedió, nadie habló. Entonces es un paciente masculino de 68 años con diagnóstico de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es trasladado en ambulancia básica. Durante el trayecto presenta disnea severa, pero no cuenta con un oxígeno funcional. Al llegar al hospital no se entrega reporte verbal ni registro de los signos vitales. Errores. Acá encontramos varios errores. Entonces decimos que es un caso clínico, un paciente masculino con un EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, se traslada desde el domicilio al hospital. ¿Cuáles fueron los errores de este traslado de este paciente? Que iba sin oxígeno y tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, presentó una disnea severa y el paciente en el traslado no llevaba oxígeno. ¿Listo? Y sin reporte verbal, es decir, que nosotros no entregamos el paciente, no dimos un buen reporte de este paciente, cómo fue el traslado, dónde lo recogimos, ¿cierto? En su domicilio, lo llevamos al hospital, cuántos años tiene el paciente, qué enfermedad tiene, qué circunstancias pasaron en el traslado como su disnea, que no traía oxígeno, no entregamos los signos vitales del paciente en el transcurso de su traslado porque el paciente no iba monitorizado, ¿verdad? Entonces, mire cuántos errores se cometieron acá. Se cometieron muchos errores en esta atención, en este traslado del paciente. ¿Qué riesgo generaron el paciente? Dificultad respiratoria, el paciente pudo haber hecho un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Entonces, vemos cómo este traslado del paciente se presentaron varios errores. Un paciente sin oxígeno con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que presentó disnea en el traslado, un paciente sin monitorizar, un paciente que se entregó al área institucional o al hospital porque fue llevado desde su domicilio sin un reporte verbal. Los riesgos que puede tener este paciente son muchos, debemos hacer correcciones de las acciones que se cometieron. Es un paciente que tiene una enfermedad de pulmón que requería en ese momento oxígeno, monitorizar al paciente y entregar al paciente al área clínica de forma adecuada. Entonces, mire cómo todo se presenta en este riesgo de atención al paciente y no estamos velando por la seguridad del paciente. ¿Alguien me puede escribir en el chat si fue que quedaron sin conexión? ¿Por qué están ingresando ahorita nuevamente? Porfa, escríbame en el chat. ¿Fue que perdieron mi conexión? ¿O qué sucedió? No sé si me están escuchando. Les agradezco que alguien me escriba en el chat. Ninguno, porque ninguno me quiere colaborar con escribirme en el chat y decirme si fue que perdieron mi conexión, porque estábamos bastantes conectados y pues en el momento solamente veo a 4 personas. No sé si me están escuchando. Bueno, vamos a continuar. Entonces les estaba presentando el caso clínico de este paciente y así podemos analizar varios casos clínicos que se omiten, algunas situaciones, se omite información, se omite atención de estos pacientes y es donde cometemos los errores, eventos adversos en este traslado y recordemos que la seguridad del paciente prima esta atención segura para el paciente. Entonces, las acciones correctivas son muchas en este caso clínico.
Son muchas. O sea, el personal, el equipo de salud que estaba trasladando a este paciente no tiene buena comunicación. Primero. Segundo, recordemos que lo importante es monitorizar al paciente, brindarle esa atención al paciente, monitorizarlo según su requerimiento. En este caso, tuvo una disnea severa en su traslado, requería oxígeno y no hubo oxígeno para este paciente. Entonces, es aquí donde entra toda nuestra parte de atención como auxiliares de enfermería, como personal de salud. ¿Para qué? Para brindar esta adecuada atención a los pacientes y que prime la vida de ellos, ¿cierto? De nuestros pacientes. Y recordar que la seguridad del paciente es primordial. O sea, nosotros no podemos omitir acciones donde estamos o posiblemente vamos a causar un daño al paciente. ¿Cuáles son los principios esenciales a recordar en todo este proceso del traslado intrahospitalario, del traslado prehospitalario, perdón? ¿Cuáles son estos principios? La seguridad del paciente es un proceso continuo y multidisciplinario y lo podemos ver en este caso clínico que les presenté, que no se está viendo esta seguridad del paciente. No tenemos este equipo interdisciplinario o multidisciplinario como lo es todo el equipo de una atención básica en un traslado de paciente. Cada traslado requiere planeación, verificación y comunicación. Cada traslado requiere que sea planeado, es decir, que todo el equipo esté en sus óptimas condiciones, que haya una buena comunicación entre el equipo de salud, ¿cierto? Y que verifiquemos de forma constante esa trazabilidad del estado del paciente, de los signos vitales. Mire cómo estos dos principios son fundamentales. Y como tercer principio, una entrega segura. Nosotros debemos entregar al paciente porque lo tenemos por unos minutos, de pronto horas, dependiendo del traslado, ¿cierto? Porque de pronto hablamos de un municipio a una ciudad y debemos entregar al paciente como responsabilidad ética de personal de salud, ¿cierto? Entregarlo con todas las circunstancias que sucedieron, con todo lo que hubo en el traslado, ¿cierto? Con toda la información que requieren para darle continuidad a esta atención segura del paciente. Ya va a ingresar a un área intrahospitalaria y allí necesita tener toda la información del traslado para darle continuidad de esta atención. Recordemos que también hay procesos legales, ¿no? Recordemos que toda la parte legal también recae sobre esta atención, si no la brindamos de forma adecuada, ¿cierto? Si en el traslado hubo errores, hubo negligencias en la atención. Entonces, mire que es una responsabilidad ética por parte de nosotros. O sea, si nosotros estamos aquí en este proceso de atención, es porque queremos brindar esta atención, tenemos vocación por lo que estamos haciendo y no lo estamos haciendo solo por el momento y porque no estamos en velando por la atención y la seguridad de este paciente o de los pacientes que día a día de pronto estamos atendiendo o vamos a atender o vamos a trasladar. El traslado más exitoso no es el más rápido, sino el más seguro. Mire cómo esta frase nos resume todo. El traslado más exitoso no es el más rápido. No es la ambulancia que llegue más rápido, que atienda más rápido y que traslade al paciente a un área hospitalaria, sino el más seguro. ¿Qué saco con llevar un paciente o con trasladarlo de forma rápida si no está siendo seguro esta atención? No monitorizo al paciente, no le brindo oxígeno porque lo requirió y no lo brindamos, ¿cierto? No estoy entregando un paciente con toda la comunicación y la verificación y todo lo que se le brindó en el traslado. Entonces, mire cómo el traslado más exitoso no es el más rápido, sino el más seguro en la atención de estos pacientes. ¿Cuáles son
los recursos de consulta y para quienes que de pronto son un poco más estudiosos o todos somos estudiosos o tenga de pronto más tiempo para consultar, para, para enriquecer todo esto del traslado del paciente y todo lo que estamos hablando, porque hay varias guías, programas que nos rigen todo este traslado prehospitalario del paciente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud es quien rige o quien nos enmarca el programa de seguridad del paciente en las instituciones prestadoras de salud, ¿cierto? La Organización Mundial es la que dice, existe un programa en cada institución, en cada traslado de paciente, de seguridad del paciente, que se desarrolló con plena normatividad en el 2023. Transporte asistencial de pacientes es la Incontec en el 2015, entonces esto está hace rato que lo tienen, que es el transporte asistencial de pacientes. Hay unas normas que rigen este transporte. La guía de atención prehospitalaria de emergencia, hay una guía que rige toda esta atención de emergencia prehospitalaria y la guía institucional de seguridad del paciente de CELAP Colombia en el 2024. Entonces, mire cómo estas bibliografías nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento y a darle un marco, cierto, legal y a decir por qué se hacen las cosas, cuáles son las guías, cuáles son los programas, para este traslado de paciente, la seguridad del paciente, el transporte asistencial, una guía de atención prehospitalaria de emergencia y la guía institucional de seguridad del paciente. Entonces, esto nos está enmarcando toda la atención prehospitalaria del paciente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, eh, para la próxima clase vamos a hacerlo, a tornarla un poco más dinámica, un poco más, no quiero sentarme yo aquí a hablar y hablar y hablar y siento que le estoy hablando a una pantalla, no me contestan, no me dicen nada. Entonces vamos no sé quién quiera levantar la mano y para la próxima clase me presenta. Es algo sencillo, no es, y lo vamos a hacer aquí mismo en la clase el próximo lunes. 4 personitas que me quiera hablar de cada bibliografía que tenemos acá. Un contexto pequeño que nos dice la Organización Mundial de la Salud, el Programa de Seguridad del Paciente, que nos dice Incotec sobre el transporte asistencial, que nos dice AJA sobre la guía de atención prehospitalaria de emergencia y que nos dice CELAP. 4 personitas que quieran participar y si no, lo hago por democracia. Algo muy pequeñito, si quieren hacer una presentación o si no, simplemente me dicen, jefe, CELAP nos dice la guía institucional de seguridad del paciente esto y esto, Incontec nos dice esto, algo muy pequeño. ¿Quién quiere participar? Y así iniciamos el otro lunes con esta participación breve y le damos continuidad a la clase. ¿Quién dijo yo? ¿Ninguno? ¿Ninguno está allá remoto? Bueno, vámonos lo voy a hacer por democracia, ¿listo? Es algo muy sencillo. Tranquilos que no va a, si no quieren hablar, entonces me ponen jefe, CELAP nos dice esto en el chat y listo. Solamente que quiero que interactuemos un poco más. Yo tengo clases virtuales con otros grupos también y pues noto que no me hablan casi. Vámonos con Fabián Leal. Fabián Leal.
Nos vamos con la de CELAP. Ninguno quiere participar porque yo no quiero pues ponerlo así como tan de quién lo hace. Libet Niño Albarracín. Libet Niño. Vámonos con la de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. John Sebastián. Recuérdeme el apellido de John Sebastián. Yo lo tengo por acá. Buritica. Nos vamos con la de Incontec. Icontec. Y el último, alguien que quiera participar por sí solito, que me diga yo quiero. Carmenza Gutiérrez. Vámonos con Carmenza Gutiérrez. 2 hombres, 2 mujeres. Vámonos con la... la guía de atención prehospitalaria de emergencia. Algo muy breve que nos dice. Voy a tomar fotico a esto. Listo. Ya nos quedó cada uno. El próximo lunes lo que vamos a hacer es que cada uno me habla un poquito de qué nos dice cada guía, cada protocolo o indicación que nos dan, ¿cierto? Sencillo, claro, no requiero de mucho tiempo, solamente pueden tener la hojita ya y me dicen, jefe, esto, nos dice la OMS, esto nos dice CELAP, esto nos dice ICONTEC y esto nos dice A. ¿Listo? De ese modo entonces terminamos la clase. Creo que no tienen preguntas, ninguno me hizo preguntas, pregunté en 2, 3 oportunidades, espero que hayan entendido el tema. Es un tema abierto, es un tema que seguramente varios han estado en situaciones de atención prehospitalaria. Que debemos tener algunas pautas, algunos requisitos y algunos principios vitales para que esta atención sea planeada, verificada y podamos tener una buena atención de los pacientes. Recuerden que la seguridad del paciente es primordial en la atención en salud y para ello, pues llevamos un traslado adecuado para que puedan brindarle al paciente que requiere atención hospitalaria. O sea, en nuestras manos está toda esta atención prehospitalaria para que el hospital le puedan brindar esta atención dentro de una institución de salud. ¿Listo, compañeros y compañeras? Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que esa tareita lo hago es como para escucharlos, como para que estemos activos. La idea es no que yo esté aquí hablando todo el tiempo,
sino poder interactuar un poco más. ¿Listo? Entonces, que tengan buena noche.